buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en este espacio donde hablaremos sobre la cibermonetización en la pornografía infantil. Bien, entonces, para hablar sobre la monetización de la pornografía infantil, tenemos que hablar sobre la definición, o sea, recalcar la definición de pornografía infantil y sus variantes. En ella encontramos la perspectiva de cómo lo habla las Naciones Unidas, que la pornografía infantil fue definida como toda representación por medio de cualquier medio, ya sea donde un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, ya sean reales o sean simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. Esto lo encontramos en los anexos de los protocolos facultativos de los derechos en el año 2000. Por su parte, el convenio de Lanzarote, que fue realizado en el 2007, en su artículo 20.2, establece que por pornografía infantil se entenderá todo material que represente de forma visual a un niño, manteniendo una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o toda representación de los órganos sexuales de un niño con fines principalmente sexuales. ¿Qué es lo que traigo? ¿Por qué traigo estas dos definiciones? Porque así como nosotros lo encontramos en estos, podemos verlo generalizado realmente, que la pornografía infantil básicamente se trabaja es por el material, ya sea de abuso sexual o un material explícito de características sexuales. ¿Cómo se realiza inicialmente? Es producido por un entorno doméstico de la víctima y más a menudo por el círculo donde está familiarizado el niño, que puede ser por medio de alguien como uno de sus padres, ausencia de uno de sus padres y lo reemplaza a otro, puede ser un padrastro o madrastra, o puede ser por otros familiares que se encuentren muy cerca del menor de edad. El material de abuso sexual suele ser protegido con contraseñas y almacenados ya sea localmente o en la nube. Esta última suele desconocer el material alojado en sus servidores, por ello es el más utilizado por los ciberdelincuentes, cargados usualmente de dispositivos móviles, y así distribuir este material de uso sexual. Todo lo que es la transformación digital y todo lo que se ha llevado con los avances tecnológicos ha hecho de que ellos también, de que el pedófilo o que la persona encargada de crear estos materiales estén dentro de las tecnologías y de esos avances y colgándolos en la nube o en plataformas que no tengan un reconocimiento sobre este tipo, ¿no? De material. Entonces, por ende se hace muy complicado realmente el inicio de la investigación, pero cuando ya se tiene la certeza, pues ya sabemos cómo llevar una investigación bien llevada sobre este tema. En ocasiones los ciberdelincuentes utilizan identidades falsas en ingeniería social cuando son captados estos niños, niñas, adolescentes por redes sociales, ¿ya? Que es la más usual, por intercambio o creación de perfiles con información falsa del ciberdelincuente, haciéndose pasar también por un menor de edad, tener un contacto con él, con el menor, y así poder tener una relación más cercana, una relación más amigable, valiéndose de la información que le haya dado este menor de edad, y así tener la confianza para poder que el menor de edad acceda a hacer este intercambio de fotografías o de videos, o en muchas ocasiones cuando los niños pues obviamente no tienen los conocimientos de seguridad de las plataformas, y pues dejan, digamos, aplicaciones o dejan los equipos abiertos con las cámaras expuestas para que sean grabados. Hoy en día sabemos que los niños y adolescentes acceden a Internet sin supervisión,
donde se exponen a posibles encuentros de ciberdelincuentes, como le estaba diciendo, con la forma de la captación, y más se está evidenciando hoy en día con esta pandemia, ¿no? O sea, hemos estado con un adelanto tecnológico donde los niños, adolescentes están teniendo clases virtuales y donde se exponen de forma mucho más, eh, más ágil por parte del ciberdelincuente, valiéndose de muchas otras información o muchas otras formas de artimañas en su ingeniería social para poder tener esa captación del menor de edad. Entonces, teniendo eso como una premisa de lo que realmente está sucediendo, podemos ver que la monetización, la cibermonetización cada vez es mucho más compleja, es mucho más alta, donde podemos encontrar que el 40% de material de contenido es de contenido libre o gratis en el mercado negro. Y estos son cifras que nosotros podemos encontrar no tanto en la web superficial, sino en la deep web, ¿ya? Donde aquí ya cuando han obtenido todos esos videos, han obtenido esas fotografías, ya se encuentran en el mercado de comercialización y hace de que esto puede ser de forma gratuita, ¿ya? Hay otro 60% material que se puede obtener un valor significativo desde los $10, y cuando se sabe que ese video o esa fotografía es personalizada o de unas características o unos rangos de edad que, que sea atractivo para los clientes, como suelen decirse. Y puede llegar hasta un valor de hasta $2,000, ¿ya? Hay que tener en cuenta que esta cibermonetización no es solamente la transacción de dineros, como podemos llamarlo, o sea, que hace intercambio con oro, que hace intercambio con otros temas de transacción monetaria, sino que también podemos encontrar monedas virtuales que también tienen un valor bastante alto y que puede llevarse pues al pago real de este tipo de fotografías. Dentro de ese 60% de material que se puede obtener de ese valor significativo, como les estoy hablando, el 5% de material son con imágenes bastante perturbantes, pueden llegar a costar de entre los $20,000 hasta los $30,000, o sea, que son cifras bastante altas, pero son bastante significativas para tener, o sea, un placer, ¿ya? Dentro de los mismos pedófilos. Y hablamos, imágenes perturbantes, como les puedo decir, es cuando ya, digamos, se puede que estas imágenes puedan tener otras adiciones entre la zoofilia, podemos encontrar cuando hay un maltrato como tal del niña adolescente, o cuando, digamos, hay algo más explícito dentro de las actividades donde está involucrado el niña adolescente. Por ende, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las personas que realmente están monetizando, cómo la están monetizando y por qué la están monetizando. Y podemos decir que el 40% en general son personas exploradoras las que caen en el mundo de la pornografía infantil, donde no pagan, pero quedan enganchados y en el transcurrir del tiempo comienzan a pagar para obtener cosas mucho más específicas. Los pagos se hacen de todo tipo de monedas o tokens de comercios virtuales que usan de forma dual para comprar artículos normales en los shops o las tiendas virtuales para comprar pornografía infantil en mercados negros. Recordemos que los mercados negros los encontramos más que todos en la deep web. Pueden encontrar, digamos, tiendas de belleza con nombres específicos, con claves específicas, donde los que obtienen este material, los que comercializan este material, el cliente cuando quiera comprarlo sabe cuáles son sus claves y qué es lo que qué es lo que le van a vender, ¿ya? Por eso, usualmente se hace que sea un poquito más difícil, es
digamos, el hallazgo de saber cuáles son las tiendas que realmente están ofreciendo este tipo de mercado, pero no son imposibles, ¿ya? En general, las transacciones, como les estoy diciendo, son irrastreables, ya que usan tiendas legítimas, donde pueden, digamos, que yo pueda enmascarar una tienda de belleza y pueda enmascararla para solicitar, digamos, algún producto y que ese producto sea una fotografía o un video de qué tipo, ¿ya? De qué características. Y se pueden realizar los pagos virtuales o business to business. Como les digo, es algo que inicialmente uno puede decir que son irrastreables, pero no, no llegan, o sea, a ser, digamos, 100% anónimas, porque cuando ya no se llega a una investigación, pues se puede hallar a las personas. La cibermonetización de la pornografía infantil podemos decir que es una de las víctimas, o sea, los niños, niños y adolescentes son una de las víctimas muy, muy frecuentes a nivel mundial y que tenemos que hacer una concientización, tenemos que realizar o sea, manejar muy bien qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo a nuestros niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Tenemos que estar muy bien pensando qué es lo que realmente ellos están realizando o qué actividades están realizando, qué actividades están dentro de las aplicaciones de los entornos digitales, en las redes sociales o en la misma navegación del Internet. Entonces, es base de que sepamos concientizar, es base de que sepamos cómo manejar y no revictimizar, ¿ya? Que eso es uno de los errores más grandes que nosotros estamos cometiendo y que tenemos que ser muy conscientes de lo que nosotros mismos le estamos ofreciendo a nuestros menores de edad y en la protección de su información. Entonces, que es algo muy, muy fundamental que sepamos qué es, cómo le estamos ofreciendo las tecnologías y cómo poder nosotros crear unas plataformas, una concientización sobre realmente cómo una investigación sobre este tipo de ciberdelincuentes a los que están expuestos nuestros menores de edad y que nosotros por error como personas del normal estamos revictimizando creyendo que estas transacciones son netamente gratuitas. Hay que tener en cuenta que la pornografía infantil es muy delicado, es algo que tenemos que tener en cuenta y que no es solamente una plataforma de ciberataques, de ciberguerra, sino que es otro tipo de ataques a los que están enfrentados nuestros niños, niñas y adolescentes y que nosotros tenemos la forma de cómo salvaguardarnos. Muchísimas gracias por su atención. Mi coronel, usted lo decía, señor, tratar de entender, lo que sucede más allá. Lo dice la ingeniera Nasli. A veces nos centramos solamente en el show de los grandes ataques, pero cuando un niño, cuando una niña es victimizado, hemos perdido como sociedad. Y hay que contarlo, y hay que hablar de esta clase de escenarios, pero también hay que ser muy responsables cuando lo hagamos porque esto demanda tener la coherencia, tener el conocimiento, el acompañamiento profesional, porque como le decía también la ingeniera Nasli, a veces revictimizamos cuando tratamos de hacer un acompañamiento. Dicen por ahí, mi coronel, y haciendo estas intervenciones muy, muy, muy cercanas, de buenas intenciones, ¿cómo es que sigue el resto? ¿Está pavimentado el camino al infierno? Sí, de buenas intenciones. Y entonces aquí no podemos irnos sobre buenas intenciones, tenemos que apoyarnos con profesionales, generar esa capacitación, esa educación. Y mi coronel, si usted me lo permite, voy a reproducir un video de un gran aliado también de Cybersecurity Revolution, o bueno, al menos en esta parte de Latinoamérica, y es un medio especializado que está abriendo una sección en ciber, y creo que es bueno también hablar, así como el Observatorio Internacional de Computer Crime, tenerlo en cuenta para seguir generando esas narrativas de aprendizaje, señor. Vamos adelante. Gracias.
Segurilatam es la única revista de habla hispana con cobertura en toda Latinoamérica que se configura como un puente de intercambio de información, conocimiento, experiencias y buenas prácticas entre Europa y Latinoamérica en materia de seguridad integral, con sección especial en ciberseguridad. Nuestra completa gama de medios, revista digital e impresa, web especializada, newsletter, redes sociales, etc., así como nuestra amplia difusión, hacen de nuestro medio el soporte idóneo para promocionar su empresa, productos y servicios de una manera global en toda Latinoamérica. Visítenos en www.segurilatam.com. Ahí hay unos muy buenos artículos de lo que se ha hecho, señor. Usted nos ayudó en su momento como director de la Escuela de Posgrados y no estamos promocionando nada que se monetice, por favor, que no se malinterprete. Somos gente sencilla haciendo cosas complicadas, pero convencidos que cuando nos unimos somos capaces de hacer cosas gigantes, porque sabemos que los buenos somos más. Mi coronel, creo que el micrófono está de su parte en este momento. Bien, pues no, yo digo también que es importante, lo mencionaba la ingeniera Nasli, y es que se está subiendo información de esta a la nube disfrazada y también hay formas de ocultarla. Entonces eso nos lleva a la necesidad de tener información de calidad y eso nos lleva pues, de nuevo a las investigaciones que hace el CI3 como, digamos, para tener claro que permanentemente, pues digamos, por estar estos sitios tan expuestos, pues lamentablemente hoy en día el resultado de ello es que los delitos más comunes justamente son el phishing mediante fraude, la solicitud de pago de acceso a información y por supuesto la extorsión. En la mayoría de los casos las víctimas están perdiendo mucho dinero y esto pues se está haciendo a través justamente de emails, ¿no? Entonces tenemos que tener digamos, estar muy prevenidos en torno a eso. Y a veces lo vemos como si fuera un problema de afuera, ¿no? Y resulta que justamente en el informe que hace el FBI, tenemos que los 3 países con mayor afectación en América Latina son México, Brasil y Colombia. Estábamos en el top 20 de los países víctimas a nivel mundial. O sea, entre los 20 principales países, Colombia, por ejemplo, particularmente ocupa el puesto 19 con 418 casos reportados. O sea que no estamos en un fenómeno o bajo la presencia de algo que algún día va a llegar a Colombia. No, ya llegó y es uno de los países más representativos en torno a esto. Por eso me parece a mí definitivamente muy importante que cada vez generemos más conciencia de la necesidad de la ciberseguridad como una parte ya de nuestra vida, no en el ciberespacio, sino en la vida cotidiana. Así es, mi coronel, usted tiene toda la razón al respecto. Y estos reportes, pues uno no le gustaría ni debe sentirse orgulloso por estar en esos rankings, pero sé cuando se cuantifica, y dicen algunos que pues, lo que no se cuantifica no existe, creo que es más que vital poder incorporar esas métricas a nuestra vida diaria y como usted lo dice, esto no es externo, esto no es solamente para unas organizaciones, esta gran organización petrolera que fue atacada el 7 de mayo, ni tampoco es cuestión de una empresa que venda software de ciberseguridad. Como lo decía la ingeniera Nasli, los delitos interpersonales en el ciberespacio están allí y generan unas secuelas perversas, unas secuelas que pueden llevar dentro del círculo de la ofensa, como lo decíamos en la criminología tradicional, que duraba 20 años para que una persona que posiblemente haya sido victimizada en su niñez para que vuelva a victimizar a otros, pues sabemos que el círculo de la ofensa en el cibercrimen o en esos delitos interpersonales en el ciberespacio se reduce a 8 años. Son hipótesis muy tristes de testear, pero pues en eso estamos, en conocer el fenómeno y en seguir, señor, dinamizando y entendiendo o aterrizando un poco más esos datos y esas cifras. Mi coronel hablaba de una pérdida de billones de dólares, ¿no? No estamos hablando aquí de $100,000.
Sí, exactamente. Esa es una situación muy compleja porque entre, digamos, 2016 o hasta la fecha, o más bien, los años anteriores hasta el 2019 se habían perdido 13.3 billones y en el 2020 se perdieron 4.2 billones, o sea, nos tardamos casi 7 años para llegar a un poco más de 13 billones y solamente el 2020, con pandemia a bordo, ¿sí? Llegamos a 4.2. Eso, pues, obviamente nos debe llevar al análisis mismo de por qué pasó esto, ¿no? Por ahí salía un meme en donde estaban premiando como ejecutivo del año de la transformación digital a una figurita del COVID, ¿no? Porque el COVID nos obligó a todos, nos arrojó al ciberespacio independientemente de a cuál generación pertenezcas. Si eres nativo digital, es decir, millennials o centennials, es independiente a si eres migrante digital, que es lo que les pasa a las personas como yo, que ya tenemos más de 5 décadas encima y somos también las personas más expuestas. Imagínense cómo las personas que tienen, digamos, que pertenecen al grupo de los silents o de los baby boomers, que tienen ya más de 60 o que están por encima de los 70 años, tener que hacer esa adaptación, por ejemplo, para cobrar una cuenta de su pensión, ir al banco, familiarizarse con todo esto. Hay personas que realmente han tenido que hacer ese proceso de transformación y ha sido muy difícil. También es de admirar los que lo lograron hacer, ¿no? O lo logramos hacer en este caso, porque no es un proceso fácil de transformación. Esto pues lo único que implica es que cada vez esa brecha entre el mundo real y el mundo digital es más delgada, casi que yo creo que ya no hay brecha, porque son muy pocas las cosas que tenemos que hacer en la cotidianidad, en el mundo real, que no tengan que ver con inteligencia artificial o que no estén relacionadas con IoT, con Internet de las cosas, en donde también hay que mirar esos protocolos de seguridad, qué tan confiables son y no lo son. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado pues, con lo que estamos pasando y hay que generar esa conciencia a nivel social, Mike. Muchas gracias, señor. Usted ha dicho palabras claves y palabras que tenemos que llevarnos como reflexión. Todo está conectado. Hay tecnología que pensamos que no transmite datos, pero así lo sucede. Y también ha hablado de unas cantidades exorbitantes de billones de dólares resultado de esta victimización. ¿Y qué pasa con ese dinero? No estamos hablando de un mínimo vital de 10, 20 dólares. Estamos hablando de que el sueldo promedio de un profesional de ciberseguridad en un país como Estados Unidos está oscilando entre 120.000, 160.000 dólares. Estamos hablando que con esa capacidad pueden contratar millones de profesionales de ciberseguridad para seguir dinamizando. ¿Qué pasa con esos delitos? ¿Qué pasa con ese flujo de dinero? Y creo que ese es el momento propicio, mi conexión, si así me lo permite, para presentar a nuestro siguiente ponente. Claro que sí, siga.